Listo. Ok, de acuerdo. Ok, entonces pues vamos a hacer un repaso de la fisiología para después centrarnos a los problemas de hemostasia primaria, secundaria y las pruebas que hay que estar haciendo. Yo voy a estar complementando con mucho de la práctica clínica que yo llevo. Bueno, puntos relevantes que me van a servir para el abordaje clínico, simplemente nuevamente recordar y enfatizar, esto ya lo vimos, pero sí es importante nuevamente enfatizarlo, es el hecho mismo que la hemostasia se divide en dos sistemas, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Esto ya lo hemos comentado varias veces. Ahora, si bien es cierto la hemostasia, lo que hemos comentado, es un solo sistema, lo dividimos porque, bueno, es muy sencillo desde el punto de vista didáctico, pero recordemos que este es un sistema único que tiene todos los conceptos y que se activan en paralelo, es decir, no es que necesariamente primero es el primario hasta que luego pasa el secundario, se activan en simultáneo. Pero fíjense que como la división de estos subsistemas en primario y secundario es muy importante. Si bien es cierto, la interacción primaria, como vimos, es la interacción endotelio, plaquetas, factor von Willebrand, glicoproteínas, el endotelio con todas las funciones que contienen para finalmente formar un tambo plaquetario. Bueno, esto requiere el reforzamiento de los procesos de coagulación, fundamentalmente factor tisular como el gran iniciador, y esto va a venir a estabilizar todo este proceso. Entonces, este es un punto muy importante, pero también es importante saber que, si bien es cierto desde el punto de vista del estudio de la biología, también desde el punto de vista clínico, porque el paciente que tiene trastornos de hemostasia primaria tiene un comportamiento clínico y el paciente que tiene problemas de hemostasia secundaria o de coagulación tienen otro comportamiento clínico. Sabemos que el paciente que tiene un trastorno de hemostasia primaria fundamentalmente tiene púrpura, es decir, hemorragias mucocutáneas. Y el paciente que tiene un problema de hemostasia secundaria, cuyo ejemplo más característico es un paciente con hemofilia, tiene hematomas, tiene hemartrosis y hemorragias sistémicas. Y eso nos da un patrón porque cuando uno lo está valorando, inmediatamente piensa, bueno, pues tiene hematomas, pues ubicar a que hay que hacerle pruebas de coagulación, ¿no? Entonces, eso es importante también dividirlo. Y por otro lado, también en el trastorno de la trombosis. Aunque hay trastornos hemorrágicos que pueden tener tanto trastornos de hemostasia primaria y secundaria, lo más común es que tengamos clínicamente esta división, ¿no? Hay, por ejemplo, las hepatopatías, donde hay trastornos de hemostasia primaria y secundaria, pues el paciente puede tener los dos componentes hemorrágicos. E igualmente suceden los fenómenos trombóticos. Si bien es cierto, fundamentalmente se dice que una trombosis arterial fundamentalmente es dependiente de plaquetas y de alteración en el vaso sanguíneo, y eso genera una trombosis arterial, y en el caso de los problemas de coagulación genera más un problema de trombosis venosa. Sin embargo, actualmente se sabe que hay imbricaciones, que el paciente que tiene una trombosis arterial, pues pueden haber mecanismos que pueden favorecer una trombosis venosa y viceversa. Eso lo vamos a ver a posteriori. Pero también porque es importante identificarlo, porque si tienen una trombosis arterial, parte de la estrategia terapéutica principal es el uso de antiagregantes plaquetarios. Y sin embargo, el paciente tiene una trombosis venosa, pues evidentemente lo que le vamos a dar, ¿qué son? Pues son anticoagulantes, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante para ubicar los tratamientos. Si a un paciente con trombosis venosa le doy aspirina, pues bueno, no digo que no tenga efecto, pero bueno, si el efecto que va a tener es 10% versus un anticoagulante que tiene un efecto 80%, bueno, pues nada que ver. Entonces el paciente con una trombosis venosa se beneficia sustancialmente con anticoagulación y una trombosis arterial fundamentalmente con antiagregantes. Hay sus excepciones, entonces sí vale la pena hacer esta acotación, que sí vale la pena
hacer la aclaración de que son sistemas que tienen un comportamiento biológico y clínico e incluso terapéutico diferente. Y eso nos va a servir mucho en la práctica clínica para poder evaluar tratamientos. Entonces, nuevamente enfatizo, los trastornos de hemostasia primaria fundamentalmente que involucra endotelio, plaquetas, algunos factores de la coagulación, algunos factores de proteínas como es von Willebrand, fibronectina, y en hemostasia secundaria pues va a participar fundamentalmente factores de la coagulación y el gran iniciador factor tisular. Sabemos que el modelo actual aceptado es el modelo celular, biológicamente hablando, y para tratar de explicar qué es lo que sucede en la vida real del paciente. Hemos hablado mucho del modelo de la cascada que surgió y ya lo vimos cuando vimos los modelos. El modelo de la cascada surgió en 1966. Para la explicación biológica, bueno, actualmente ya hay un escalón arriba que es el modelo de la cascada, pero es muy importante enfatizar que el modelo celular, perdón, que el modelo de la cascada nos sirve para el estudio de laboratorio. Por eso, a lo mejor en estos 2 días hemos estado hablando mucho del modelo de la cascada, porque es un extraordinario modelo que nos sirve para el estudio de las pruebas de laboratorio. Y de esas vamos a estar hablando. Vamos a hablar relativamente poco el día de hoy del modelo celular, porque prácticamente vamos a estar hablando de la correlación clínica con la correlación de laboratorio. Pues, ¿cómo se estudia la hemostasia? ¿No? Es muy importante para nosotros como clínicos y para el personal de laboratorio también que el abordaje clínico es fundamental. O sea, yo le puedo hacer, si me alarma a un paciente, le puedo mandar a hacer pruebas, pero voy a tener resultados que no voy a saber cómo evaluarlos porque no conozco el contexto clínico. Eso nos sucede mucho, por ejemplo, a los clínicos que de repente colegas, amigos, familiares, dice, oye, por favor, ¿me puedes interpretar estos resultados? Bueno, ver los resultados, pero dice, si no tienes datos clínicos, pues ¿cómo hago esa correlación? Bueno, pues yo lo único que puedo decir que el paciente tiene esto o tiene, pues incluso ahí le marca laboratorio, ¿no? Un asterisco. Sí, pero lo importante es saber, bueno, ¿qué datos clínicos tiene? ¿Por qué le tomaste estas pruebas? ¿Es de rutina o no es de rutina? Entonces, es muy importante el abordaje. Si bien es cierto, y ayer les comentaba que me llegó un paciente que era un donador de banco de sangre, que le detectaron trombocitopenia. Bueno, son de esas situaciones que pues puede llegar a suceder, que es un hallazgo de laboratorio, pero la mayoría de los casos que estudiamos son pacientes que evidentemente tienen un historial clínico. Y es importante también el conocer el antecedente familiar, y nuevamente me remonto al caso que les comenté el día de ayer. El paciente el día de ayer que tenía antecedentes familiares, bueno, llega conmigo, dice, me detectaron trombocitopenia, volumen plaquetario medio alto, la persona que vio el laboratorio me reporta plaquetas gigantes, 3 cruces, y ya le empiezo a hacer la historia familiar. Me dice, mi mamá es tratada en tal hospital con una trombocitopenia inmune primaria. Resulta que también tengo un primo, un tío tratado con el mismo problema. Entonces, pues ya en líneas es muy raro una trombocitopenia inmune familiar. La hay, pero no sería inmune, ya sería otro trastorno. Entonces, es muy importante la indagatoria de la historia familiar. Los antecedentes personales, bueno, ¿qué evolución ha tenido previamente el paciente? ¿Tiene trombocitopenia? Bueno, pues ¿qué medicamento está tomando? Si toma aspirina, sabemos que algunos AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, pueden producir trombocitopenia, algunos antibióticos, el uso de quinidina, de antipalúdicos, antiarrítmicos pueden producir trombocitopenia. Entonces, tenemos que interrogar todo eso. El uso de la famosa neomelubrina puede producir granulocitosis. También se documenta que puede haber pancitopenia. Entonces, todos esos antecedentes son muy importantes. Si ha sido transfundido o no, es importante. El comportamiento clínico que tiene, o sea, ¿qué tiene? Tiene moretones, tiene hematomas, algo que comentaban ahorita en las preguntas que se me hizo muy importante. En el caso de las mujeres es muy importante conocer el comportamiento clínico, sobre todo en situaciones fisiológicas como es una menstruación, cómo son tus menstruaciones, y esto yo enfatizo y eso es muy común, cómo son las menstruaciones normal, como siempre. Bueno, yo no sé cómo es como siempre.
Y si desde siempre me dicen, no, es que duró 10 días y bueno, esos 10 días, ¿cuántas toallas sanitarias utilizas? Y eso me da una pauta que a lo mejor desde que tiene un trastorno hemostático, desde prácticamente de nacimiento, que se ha evidenciado, evidentemente, en el transcurso de una menstruación o en el caso de las mujeres que ya han tenido partos o cesáreas, también el interrogatorio relacionado a que cómo fue, si fue dada de alta inmediatamente, si cómo estuvo el niño, el recién nacido. En el caso de los hombres, si han tenido traumatismos o han tenido extracciones dentales que a veces tengan sangramientos y a veces los pacientes refieren que y esto es algo muy común, ellos te dicen, bueno, sangrado, dicen normal, lo de siempre. Bueno, yo no sé qué es lo de siempre, a lo mejor lo de siempre para mí, que tengo un trastorno desde el nacimiento, pues sangrar 2 días es lo normal, ¿no? Cuando sabemos que después de una extracción dental, pues prácticamente al menos de una hora ya hubo la hemostasia. Entonces, todos esos datos clínicos, si el paciente tiene antecedentes de cirugía, hay que interrogarlo. O sea, me han operado así, que de una hernia, me operaron de vesícula, de apendicitis, etc. ¿Y cómo te fue? No, me salí a las 12 horas, 24 horas. Dices, bueno, entonces quiere decir, si tiene ahora un problema hemorrágico, es un trastorno adquirido. Ahora, si desde este trastorno hemorrágico, pues ya viene arrastrándose desde años antes, bueno, hay que pensar en la probabilidad de que sea un trastorno hereditario, ¿no? Por ejemplo, el caso, nuevamente me remonto a este paciente que estoy estudiando porque tiene TT prolongado. Bueno, tiene 62 años y dice, bueno, pues tengo 6 meses con este trastorno que me empiezan a salir hematomas en manos, en piernas, y antes no tenía nada. Bueno, pues es evidente que tiene un trastorno adquirido, ¿no? Digo, ya después de 60 años y nunca haber tenido un comportamiento, ha tenido abortos, ha tenido cirugías, ha tenido partos, y bueno, pues ya con eso se da uno una idea de que previamente no había nada y que seguramente hay algo. El antecedente de cirugías, bueno, ya hemos enfatizado que es la mejor manera de evaluar la hemostasia es in vivo, es decir, abrir y evidenciarlo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues con el tiempo de sangrado, ¿verdad? Es como lo hacemos en vivo, pero nada mejor que una cirugía. Pues te hicieron una cirugía que están poniendo pruebas, sometiendo al límite la hemostasia, es cuando se evidencian algunos trastornos limítrofes, como puede ser hemofilia leve, como puede ser factores de deficiencias de factor 11, deficiencias de factor 13, se pueden evidenciar eh, eh, síndrome de Scott, que es un síndrome de plaquetas que tienen un defecto en la actividad procoagulante de las plaquetas. Entonces, en la cirugía se pueden evidenciar muchos trastornos. Ahora, si ha sido operado, nunca le ha pasado nada, sí desconcierta esas situaciones. Ya comentamos el antecedente de transfusiones previas, porque bueno, pues si ha tenido transfusiones previas, quiere decir que ha llegado un momento que ha tenido hemorragia que ha meritado la transfusión, entonces bueno, es una alerta. O cuál fue el motivo de la transfusión, ¿verdad? ¿Qué tratamientos? Bueno, ya decíamos si está tomando analgésicos, neomelubrina, antiinflamatorios, antibióticos, anticoagulantes. A lo mejor dentro de toda la polifarmacia que tiene un paciente, el paciente le están prescribiendo antiagregantes, le están dando anticoagulantes, que el paciente no se percata porque a lo mejor está con insulina, está con metformina, está con los sartan con hipertensivo, está con algún medicamento para bajar los lípidos, está con antidepresivos. Digo, hay pacientes que tienen hasta 10 fármacos encima y entre esos se le olvida al paciente que está con un anticoagulante, que y por cierto ya me ha sucedido en ese sentido. Entonces, bueno, ya que hago yo una hincapié en el comportamiento clínico y entonces voy ubicando hacia dónde. A veces sucede que no tengo ideas qué es lo que tiene el paciente, nos pasa. Entonces le mando a hacer las pruebas de escrutinio, que son pruebas que tienen que incluir pruebas de hemostasia primaria y pruebas de hemostasia secundaria. Y ya con base, ahora, si yo ya estoy muy dirigido hacia el trastorno que presente, pues evidentemente yo ya le voy a hacer pruebas específicas, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda que para nosotros en general y para el laboratorio en especial, es importante que yo le dé datos clínicos y le vaya orientando al diagnóstico. A lo mejor ayudaría mucho que en el laboratorio yo le ponga paciente con probable hemofilia, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues entonces si yo ya ubiqué que tiene hematomas, tiene artrosis, es un varón y tiene historia, bueno, pues ya más dirigido el laboratorio le va a ayudar a eso. Darle esos datos es carne para el laboratorio para poder orientar el diagnóstico y a mí me va a ayudar al establecerlo. Entonces, en los exámenes del laboratorio, las pruebas de escrutinio son fundamentales, que incluye pruebas de hemostasia primaria y hemostasia secundaria, donde pues yo habitualmente, yo trato de recurrir al tiempo de sangrado, la citometría hemática, donde haga una ratificación del frotis. Es algo que yo siempre le solicito al laboratorio, ¿no? Frotis de sangre, porque en realidad sí lo hacen, pero a lo mejor si yo estoy sospechando, por ejemplo, de una púrpura trombocitopénica trombótica, entonces a lo mejor yo ahí le hago énfasis, bueno, por supuesto, el paciente con púrpura trombocitopénica trombótica tiene trombocitopenia, por supuesto, ahí me puede informar cómo está el volumen de las plaquetas o que no hay plaquetas, pero es muy importante que me reporten si hay esquistocitos, porque es la manera de identificar que el paciente tiene una anemia hemolítica microhepática. Entonces, sería muy importante para el personal de laboratorio que yo le ayude, o sea, a lo mejor no tengo idea, pues a mí repórtame el frotis, lo que tú veas de serie roja, serie blanca, perdón, serie roja, serie blanca o de plaquetas, ¿no? Pero sí, yo le puedo ser más específico, o sea, frotis, en especial, por ejemplo, el caso del paciente de ayer, ¿no? Que lo digo ayer porque lo vi, plaquetas gigantes, bueno, valorar plaquetas, por ejemplo. O sea, frotis general, pero en especial ponle énfasis en el análisis de plaquetas. Entonces, eso ayuda mucho al personal de laboratorio. Entonces, muy importante. En María dijimos los antecedentes familiares, cómo se comporta el tiempo de clínico de la manifestación. Es púrpura y recordemos que el concepto púrpura es un concepto netamente clínico. Púrpura es el color rojo, ¿no? Las lesiones que se presentan en un paciente, que habitualmente son los clásicos moretones, que le llamamos equimosis, o las petequias, ese puntilleo, la presencia de telangiectasias, entonces algunas lesiones que pueden tener en piel o incluso en mucosas. Hace uno una exploración en cavidad oral, en boca puede tener incluso cuando tiene menos de 10,000 plaquetas flictenas hemorrágicas en cavidad oral, la presencia de telangiectasias en cara o por otro lado, si ese paciente tiene hematomas o tiene artrosis, dices, caray, este es un problema de coagulación, entonces probablemente tenga un problema de coagulación. Si tiene hemorragia en capa o en sitios de no punción, pues yo lo que estaría pensando que es un problema de fibrinolisis, de hiperfibrinolisis, ¿no? A lo mejor tiene una activación, una deficiencia de alfa-2 antiplasmina o por alguna situación especial se está activando el proceso de la fibrinolisis. Tiene hemorragia transvaginal, una hipermenorrea, pues ya vimos que puede ser tanto de un problema de hemostasia primaria, secundaria o de fibrinolisis. Entonces, estos son datos muy importantes o cirugías donde hay un sangrado, pues ahí sí tenemos que investigar muchos datos en relación de eso. La edad de inicio, pues hemos enfatizado que, pues sí, la edad que empezó las manifestaciones, pues datan, se acuerda desde la niñez, pues habla de un trastorno hereditario. Ahora, un paciente adulto que tiene un trastorno a los 60, 70 años, bueno, difícilmente tú vas a sospechar que ese paciente tiene un trastorno eh, eh, pues hereditario, ¿no? O por ejemplo, dices, tú piensas en un paciente con cierta edad que tiene una trombosis primaria y su primera trombosis a los 70, pues difícilmente, digo, es rarísimo aquel caso, pero habitualmente un paciente que tiene 70 años, pues tú lo que piensas, que ese paciente de 70 años, pues tiene un problema adquirido, entonces tienes que estudiarle una trombofilia adquirida. Ahora, si ese paciente de 70 años tiene 70, tiene una trombosis, pero dice, oiga, yo me empecé a trombosar desde los 30, bueno, esa es otra situación, entonces ya tiene multitrombosis. Entonces, el interrogatorio es muy importante y si son esos moretones son de aparición espontánea o hemorragias o postraumáticas, o la trombosis, oye, me trombosé después de un traumatismo, bueno, eso no es normal, de todas maneras vale la pena investigarlo. Porque alguien, pues todos los que juegan fútbol, pues hemos tenido de alguna manera un traumatismo y pues no nos trombosamos. Entonces, el que incluso después de un trauma tiene eso, y hace invitar a sospechar de qué está sucediendo a nivel endotelial, a nivel de hemostasia primaria, secundaria, que esto está favoreciendo esto. O si tiene equimosis espontáneas,
pues también sospechar qué está sucediendo. Si es postraumática también, ¿no? Porque va a depender de la magnitud. Bueno, pues habitualmente todos nos golpeamos, pues claro que nos puede salir un moretón, una equimosis postraumática, pero bueno, es importante esto. La aparición de equimosis, recordemos que las equimosis en general no son dolorosas en algunas circunstancias. Claro, si hubo un traumatismo, bueno, pues evidentemente por el proceso inflamatorio va a haber dolor. Y la ingesta de medicamentos, cosa que les he estado enfatizando, que no nos olvidemos mucho en relación a eso. A lo mejor el clínico se nos olvida, pero ya cuando el paciente llega al laboratorio, también la interacción es algo que les cuesta trabajo, y no hago la generalización, simplemente en el ámbito que yo me desarrollo, al personal del laboratorio interaccional con el paciente. O sea, él nada más quiere picar y ya, pero cuando le dices, oye, me haces un tiempo sangrado, les cuesta mucho trabajo porque a ese paciente hay que dedicarle tiempo, hay que poner el manómetro, hay que estar pendiente de la punción, estar platicando, entonces cuesta ese trabajo. Pero también es, si alguien que lo hace toma sus antecedentes, esos datos les puede ayudar. Oiga, ¿y usted qué tiene? ¿Y el médico por qué le mandó a hacer estas pruebas? Entonces, esto puede ayudar mucho también al laboratorio. Cuando ya el clínico abordó todos, pues el personal del laboratorio puede ayudar a ese respecto. Por ejemplo, esta es una paciente y es una foto del libro. Yo he tenido pacientes así, pero bueno, pues la imagen no es igual, que tiene telangiectasias en el borde son peribucales, ¿no? Entonces tienen labios y en toda la región peribucal, y cuando uno abre la imagen, pues va a haber lesiones. Bueno, a lo mejor aquí se visualizan algunas telangiectasias. Es una paciente que tiene una telangiectasia hemorrágica hereditaria, o también llamada enfermedad Osler-Weber-Rendur, donde tienen componente hemorrágico, así como tienen en piel, lo tienen prácticamente también en mucosas, la tienen en cavidad oral, la tienen en narina, en intestino. Se les hace una rinoscopía, una endoscopía, pues vamos a tener que tiene sangrado de tubo digestivo. Entonces, pero si yo como médico no me acerco a ver al paciente, nunca lo voy a diagnosticar, ¿no? O sea, aquí lo vemos porque se acercó, pero si no me acerco al paciente, digo, aquí es de libro porque son muy evidentes las lesiones, pero hay pacientes que no lo tienen. Esta es una imagen y no pretendo ni siquiera así para ser muy aparatosos, pero es una paciente real. O sea, es una paciente que se le hizo un aspirado de médula ósea. La paciente llegó con el diagnóstico de una trombocitopenia inmune primaria porque tenía 50,000. Le empezaron a dar esteroides, le hicieron un aspirado, pero vean qué es lo que tiene ella. En realidad, si es una trombocitopenia inmune primaria, pues yo diría debe tener púrpura, equimosis, petequias, pero lo que tiene aquí, en realidad lo que ella tiene, pues es una gran zona de hematoma. Vean el hematoma impresionante que se le hizo, ¿no? Este paciente ya tiene algunos años que yo la vi, y bueno, pues ya después yo la vi 50,000 plaquetas que tenga este componente hemorrágico, pues no me checa. Ese es cuando uno hace la correlación, y lo que yo les quiero enfatizar, la correlación entre la clínica y el laboratorio. Tú dices, ok, el laboratorio está bien hecho, tiene 50,000 plaquetas. Dices, no le encuentro lógica que alguien con 50,000 plaquetas tenga, en primer lugar, tenga hematomas, porque ya decíamos que el problema de hematomas es más por un problema de coagulación. Ahora, que no tuviera hematomas, que tuviera una gran zona equimótica, dices, bueno, con 50,000 plaquetas casi la puedes meter a cirugía y no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, yo ya hablaría aquí de que tiene o una disfunción de plaquetas o que tiene otro problema. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, la estudio, y lo que al final resultó que era una paciente que tenía una hepatopatía, ya tenía un grado de cirrosis hepática, tenía hiperesplenismo, crecimiento de vaso, que tenía con trombocitopenia, y además de eso tenía la disfunción de factores de la coagulación y tenía un estado de fibrinolisis. Entonces vean cómo ella llegó con 14 gramos y al final lo que sucedió es que bajó la cifra de hemoglobina a casi 8 gramos. Entonces es muy importante hacer la correlación clínica y laboratorio, ¿no? Si dices, ok, el laboratorio dice esto,
le creo, entonces, ¿por qué no me checa con lo que clínicamente tiene el paciente? Por ejemplo, es un paciente que igual vi hace algunos años, un paciente que estaba hospitalizado en el hospital, que se la pasó sangrando toda la noche después de una cirugía, ¿no? Aquí ven el sitio de cirugía, pues tiene zonas equimóticas y ustedes le ven cómo tiene los brazos tapizados de lesiones, ¿no? Pero lo que llamaba la atención es que, pues dices, bueno, pues, ¿por qué tiene aquí gasas y está con el sangrado a todo, ¿no? Entonces, yo cuando lo veo me dicen, bueno, pues es un paciente que parece que tiene una trombocitopenia, bueno, pero lo voy a ver si efectivamente tiene lesiones equimóticas, tiene purpúricas. Dices, bueno, ok, si hay una correlación en que tenga una trombocitopenia, la trombocitopenia aproximadamente no intensa, 20,000, no había la correlación entre o sea, sí puede explicar la púrpura, pero no la magnitud de la púrpura. Yo con esta presencia de púrpura esperaría una cuenta de plaquetas de menos de 20,000, ¿no? Pero lo que me empezó a llamar la atención es que cuando uno retira el apósito que tenía cubriendo la herida quirúrgica, pues empieza la herida a llorar, empieza con lo que le llamamos coloquialmente, perdón, una hemorragia en capa. Esta hemorragia en capa habla de un trastorno fibrinolítico, hay una actividad lítica, es decir, la plasmina está activada y lo que hace esta plasmina, cuando nos explicó la doctora Aurora, pues es como unas tijeras que van y rompen entre proteínas, es una enzima que por lo tanto proteolítica, entonces está digiriendo la fibrina, entonces no deja que se forme el coágulo. Y cuando yo tengo hemorragia en sitios de venopunción o eh, o después de una cirugía que le llamamos hemorragia en capa, yo tengo que sospechar que ese paciente tiene un problema más intenso que abarca coagulación y que abarca un problema de fibrinólisis. O, por ejemplo, si el paciente tiene un catéter, ¿no? A lo mejor donde está el sitio de catéter está sangre y sangre y sangre, no. Es porque el fenómeno fibrinólisis no deja que se forme precisamente el coágulo y continuamente lo está destruyendo. Eso ocurre comúnmente, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas de hemostasia en cavidad oral, porque en cavidad oral, como tenemos enzimas digestivas, entonces cuando hay pacientes que tienen problemas de hemostasia y son sometidos a extracciones dentales, hay que darles siempre profilácticamente un antifibrinolítico. ¿Cuál es el más empleado actualmente en el mundo? Es el ácido tranexámico, pero también tenemos el ácido epsilenaminocaproico. Entonces, bueno, es un paciente que no solamente tenía trombocitopenia, tenía una hepatopatía y que tenía actividad fibrinolítica. ¿Ok? Bueno, este es un paciente. ¿Qué tendrá este paciente? Bueno, pues este paciente tiene un gran hematoma. Es varón, tiene aquí otro hematoma, es varón, pues ¿qué es lo que piensa uno inmediatamente, no? Entonces, lo que uno piensa es que este paciente pues tiene un problema de coagulación, ¿de acuerdo? Entonces, varón, problema de coagulación, sujeto joven, es hemofilia, hasta no descartar lo contrario, ¿no? Pedirle los tiempos de coagulación, la dosificación de factores, particularmente, pues aquí TTPA, si está prolongado, pues yo lo dosificaría. No, es muy difícil saber si tiene deficiencia de factor 8 o tiene deficiencia de factor 9 hasta tener la dosificación de factores de la coagulación. Por ejemplo, este es un pacientito, si ustedes lo identifican, pues parecería que está todo normal, pero aquí, ¿qué le ven en el cuello? Entonces, aquí lo ven y tiene la presencia de un hematoma, ¿no? Entonces, cuando abre la boca, se le nota ahí la presencia de una pequeña hemorragia en el piso de la boca. Este es un paciente con hemofilia severa y esto es algo muy común, no común, pero tampoco es raro ver hemorragias en el piso de la boca. Me ha tocado ver en cantidad de pacientes que tienen hemorragias en el piso de la boca. Y que es una urgencia, porque si esto progresa llega hasta la asfixia. De hecho, yo tuve un paciente hace muchos años en hemofilia, un paciente que tuvo que llegar hasta traqueostomía porque hizo una hemorragia que le imposibilitaba
pues puede llegar a la asfixia. Entonces, eso se detiene en el momento que tú le pones el factor, es el momento que el paciente se tiene. Este es otro paciente, y aquí creo que se ve más claro, igualmente del Hospital General, con una hemorragia en el piso de la boca, ¿no? Entonces, ese es el primer dato que amerita inmediatamente ponerle factor, porque este paciente, si no se detiene, se va a extender la hemorragia, ¿ok? Entonces, incluso pues puede llegar al paciente que se vea todo abotagado, ¿no? O sea, se ve todo lleno, inflamado el cuello y parte de la cara. La presencia de estos hematomas, ¿sí? Es importante. Entonces, bueno, si tiene problemas de hematomas, puede ser postraumático o a veces espontáneo, aunque se dice que en hemofilia no hay nada espontáneo. Debe haber un factor desencadenante. A veces no nos percatamos, ¿no? Pero un factor desencadenante. Un problema de coagulación, pues estamos obligados a descartar un problema de coagulación. Digo, aquí en las fotos, la limitación, yo se la estoy mostrando, bueno, pues se ve inflamado. Lo que tenemos que hacer es ir y palpar, tocar la lesión para saber que efectivamente está, digo, suavemente, porque, bueno, pues puede ser doloroso. El hematoma sí es doloroso en esta perspectiva. Este es un paciente, ahorita ya no me dio tiempo de pasar las imágenes. Tuve esta semana 3 pacientes con hemofilia hospitalizados en el Hospital General, uno con una lesión que se las voy a mostrar en cara. Andaba en bicicleta, pues se cayó, evidentemente, pues se lesionó todo lo que se le cerró el ojo por el hematoma, toda la parte del lado del hemicuerpo izquierdo. Esto es muy grave porque esto puede hacer que desarrolle una hemorragia en el sistema nervioso central, traía totalmente ocluido el ojo por el hematoma, pero bueno, al final empezó a abrir el ojo y bueno, tiene una buena visibilidad. Oftalmo lo valoró, bueno, nada más dice que tiene hemorragias no internas en el ojo, porque a veces puede suceder eso. O sea, a lo mejor no tiene hemorragia en el sistema nervioso central, pero puede suceder que tenga una hemorragia donde comprometa la función de algún órgano, como es el ojo. Tuve otro paciente, bueno, tengo ahorita un paciente todavía hospitalizado, donde tiene una lesión a nivel de la mano, es campesino, un chico joven, no muy grande la herida, pero se hizo con las tijeras, se abrió y se abrió lo que es el pulpejo, la base del pulpejo, y una hemorragia. Cuando yo llegué al hospital hace el lunes, le retiro el vendaje porque tenía un mega vendaje a compresión que él se puso. Pues cuando le retiro el vendaje se suelta una hemorragia impresionante. Entonces, ahí lo que procede pues es, los dos tienen inhibidores, poner factor 7 recombinante y inmediatamente hablarle de los de cirugía porque pues, seguramente había agarrado incluso un vaso sanguíneo ya un mes sangrando. Entonces, la mejor manera de tener experiencia es ver pacientes, claro esto, y ver pacientes. Por eso es muy importante y el que guste, por supuesto, quiere ir al hospital, sé que ahorita estamos en pandemia, a ver pacientes conmigo, el día que quieran pueden ir a pasar visita conmigo, ver, cada día hay casos diferentes, ¿no? Cada día hay casos diferentes en ese sentido. Este es otro paciente, es un paciente con hemofilia que igual hizo una gran zona de hematoma. Entonces, es ver lesiones y palparlas, es decir, y también ver lesiones, son localizadas, son generalizadas y eso nos permite ir evaluando los datos. Este es otro paciente con hemofilia, ¿no? Es decir, que tiene una coagulopatía, bueno, ya les digo que es hemofilia, pero bueno, pues es un problema de coagulación, ¿no? Puede ser hematoma o no, ¿no? Entonces, este es otro paciente con hemofilia que hizo un pseudotumor que al final se abrió y empezó en esa zona. Pero, por ejemplo, es este otro tipo de lesiones. Este tipo de lesiones, uno las ve, dice, bueno, hematoma no es, ¿no? Y si ustedes lo visualizan aquí, tiene lesiones, pues, que parecen petequias, ¿no? Son lesiones purpúricas, perdón, que tienden a formar placas y estas placas que ven aquí, pues son ascendentes, ¿sí? Y son bilaterales, primero se les llama como calcetín y luego un pantalón. Estas lesiones, pues son lesiones purpúricas. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Creo que aquí se logra visualizar también, ¿no? Y es una foto del libro porque a veces es muy difícil tomarle una foto así a los pacientes, a pesar que uno los ve así. Entonces, una púrpura vascular, ¿no? Entonces, ya clínicamente, eso, ¿cómo van a estar las pruebas de hemostasia? Claro, las podemos hacer.
¿no? Van a salir normales porque es un problema del endotelio, es una púrpura vascular. Entonces, con eso me da la pauta. Puedo ir yo a terapia intensiva porque me piden valoración de pacientes que tengan componente hemorrágico, que tienen estas zonas de equimosis que hay que palpar, porque yo diría, pues parece un hematoma, pero que ya no lo palpa, pues únicamente queda piel, es una gran zona equimótica, es una paciente que tiene una trombocitopenia importante y estos datos son que se presentan. Entonces aquí pueden visualizar, ¿no? Si el paciente refiere o la paciente que nada más son lesiones purpúricas que tienen petequias, que no forman placas como el caso de la púrpura de Heno-Schönlein, sino son individuales. Si ustedes lo ven, aquí se juntan y parece que tienden a formar placas, pero son lesiones individuales, ¿no? Entonces son una gran zona de púrpura. Entonces, esta paciente que yo, bueno, tiene púrpura, el apellido, bueno, le hago laboratorio, tiene púrpura trombocitopénica o tiene una púrpura trombocitopática o tiene una púrpura trombocitopénica trombótica, por ejemplo, podría ser el caso si además el laboratorio me está reportando que tiene la presencia de esquistocitos. Entonces, por eso es muy importante. Y ustedes ven aquí en brazo tiene algunas zonas de equimosis. Y eso es muy importante, llegar al paciente y visualizarlo de manera integral. No solamente el paciente te dice en el pie, a ver, enséñame brazos, si puedo visualizo piernas, abdomen, cara, para ver si es una púrpura en este sentido, localizada, diseminada o generalizada. Entonces, aquí, bueno, pues tiene lesiones. Aquí es muy importante saber si es espontáneo, si es traumático, para poder establecer cuáles los datos que tiene. Igualmente este paciente, ¿no? Tiene petequias, no parece, bueno, pues aquí tiene alguna lesión, aquí tiene algunas zonas petequiales, tiene una gran zona quimótica, pero yo aquí, ¿qué tendría que hacer en el brazo? Tendría que palparlo para ver si no hay una zona de está inflamado, que está aumentado de volumen. Incluso le mediría comparativamente el volumen de un brazo y otro. Y este es un paciente que a pesar de que tiene lesiones, aquí se ven algunas lesiones petequiales, que tiene una púrpura, que esto sería una púrpura seca, además tiene un hematoma. Entonces puede ser que un paciente con hepatopatía tiene trastornos hemorrágicos de primaria y de secundaria, porque bueno, el paciente con hepatopatía también tiene trombocitopenia y como tiene también disfibrinogenemia, porque el fibrinógeno es de mala calidad y sabemos que la unión entre la glicoproteína alfa 2B beta 3 con otra plaqueta requiere puentes de fibrinógeno y si ese fibrinógeno está dañado, interfiere con la agregación plaquetaria. Entonces, esta agregación plaquetaria es disfuncionante, entonces produce un fenómeno de disfunción en ese sentido. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, aquí es muy importante establecer ¿qué pruebas voy a hacer? Si el paciente tiene un problema de púrpura, tiene algunos defectos de hemostasia primaria, pues tiempo de sangrado, cuenta de plaquetas, puede llegar a la gregometría. Pero si tiene hematomas y hemartrosis, tiempos de coagulación, incluyendo factores de la coagulación. Si tiene hemorragias en sitios de venopunción, evidentemente es importante, además de los tiempos de coagulación, determinar lisis de globulina y los productos de degradación fibrinógeno-fibrina, porque podría tratarse de ese trastorno hemorrágico. Y si el paciente tiene trombosis, trombocitopenia y abortos, aquí la sospecha es que se trate de un anticoagulante lúpico. Por otro lado, si tiene trombosis recurrentes, bueno, pues ya haríamos un perfil de pruebas que estaríamos viendo posterior. Entonces, bueno, partimos del hecho que la clínica es fundamental, ¿no? Ahora, nada más estamos viendo el abordaje desde el punto de vista de clínico dirigido a la situación de hemorragia, pero no olvidemos que el paciente viene con otra sintomatología o viene con otros signos. Entonces yo tendría que estar ubicando si no tiene ictericia, si tiene patosplenomegalia, porque a lo mejor si tiene ictericia, pues a lo mejor, y tiene trombocitopenia y tiene ictericia, pues a lo mejor tiene una anemia hemolítica autoinmune, entonces tiene ictericia más anemia hemolítica autoinmune, yo diría que tiene un síndrome de Fisher-Evans, ¿de acuerdo? Ahora, si además tiene patosplenomegalia, pues puede ser una enfermedad hepática o puede ser una enfermedad hepática, por eso tiene la ictericia.
Y si tiene ictericia ese paciente y tiene dolor vesicular, pues puede ser un trastorno de vesícula. Y recordemos, y esto es un dato importante, que los pacientes que tienen, porque a lo mejor puede ser que te interconsulten o lleguen pruebas de laboratorio en un paciente que le van a hacer una cirugía de vesícula porque pues llega con alguna situación a nivel vesicular, ¿no? Llega con lodo biliar, tiene dolor, ya tiene un ultrasonido que dice que tiene litiasis vesicular. Y recordemos algo muy importante, que la vitamina K que se requiere para la carboxilación de los factores 2, 7, 9 y 10 es una vitamina liposoluble, por lo tanto requiere de bilis para poderse absorber. Y sucede que en algunos pacientes que ya tienen una enfermedad biliar de mucho tiempo de evolución, tienen problemas de absorción de vitamina K. Entonces, eso es lo que llega a suceder, eso es lo que puede llegar a suceder en estos problemas de absorción y puede hacer que tenga deficiencia de 2, 7, 9 y 10, pero sobre todo de factor 7, que es el que tiene la vida media más corta. Esto es muy importante que lo consideremos en ese aspecto. Que lo estemos considerando que a lo mejor tiene una deficiencia de vitamina K, por eso tiene el TP prolongado o a veces el motivo por el cual llega al laboratorio y uno no lo sabe, entonces hay que interpretarlo. Entonces, el tiempo de sangrado es importante, ¿no? Porque me valora hemostasia primaria, la cuenta de plaquetas me valora plaquetas en cantidad, las proteínas de von Willebrand, cofactor que ahorita lo estamos mencionando, pues la función es importante, el cofactor la lactocetina, el antígeno pues es importante porque me va a permitir saber que si está disminuido tanto cofactor como antígeno, yo diría que es un paciente que tiene o el tipo 1 o un tipo 3, pero si tiene, como se menciona en el caso que preguntaban, el antígeno normal, pero el cofactor bajo, quiere decir que es un tipo 2, es decir, que tiene la proteína, pero que es disfuncionante, es decir, un defecto cualitativo. Entonces, aquí sí es importante hacer las dos pruebas para identificar, primero, que sea von Willebrand y número 2, qué tipo de von Willebrand puede ser. Y llegado el momento, pues hacer la prueba de agregometría para ver adhesión o agregación plaquetaria. Los tiempos de coagulación, ya lo decíamos, TP valor vía extrínseca, TTP vía intrínseca, el TT fibrinógeno en cantidad y calidad. Puede decir que haya una hipo, una disfibrinogenemia o una afibrinogenemia. Y bueno, la detección directamente de fibrinógeno por el método de von Kaula para identificar el fibrinógeno. No el que te da la cuantificación con base que da el equipo con base a la dosificación de TP. Aquí, si yo quiero determinarlo, tiene que ser específicamente el método de von Kaula. La lisis de globulina me evalúa fibrinolisis, ¿no? Es un método casero que nosotros hacemos porque a veces, a veces tenemos productos de degradación fibrinofibrina, a veces no los tenemos. Entonces, el método lisis de globulina nos permite como una prueba cualitativa, operador dependiente, por lo tanto tiene su posibilidad de error. Sin embargo, y si es una prueba bien tomada, nos da resultados confiables. Recordar que cuando yo voy a hacer un análisis de globulina o determinación de productos de degradación fibrinógeno-fibrina, es muy importante saber que preferentemente estos pacientes no tienen que hacerse sin ligadura, porque cuando yo pongo ligadura, el endotelio entra en hipoxia y el endotelio libera TPA, el activador celular de plasminógeno, y activa fibrinólisis. ¿De acuerdo? Y dímeros D, bueno, es muy importante, dímeros D en el concepto general, que el dímeros D me genera pacientes con sospecha de trombosis, y si es negativo, bueno, lo que sí tiene el principal valor que tiene el dímeros D es el valor predictivo negativo, que si son negativos te están diciendo que no tiene un problema de trombosis. Y dímeros D, pues ahora es trascendental e importante porque lo que hemos comentado, que dímeros D en el momento actual, en situación actual de COVID, tiene una elevación importantísima. Entonces, a veces el paciente con sospecha de COVID, que nosotros hemos tenido varios pacientes en EMAT, bueno, y en el hospital más, pues
llega el paciente con pacientes hematológicos, ¿no? Con diagnóstico hematológico, a veces con neoplasia hematológica o sin neoplasia hematológicas. Con fiebre, desatura, tiene una radiografía altamente sospechosa de COVID. Le hacemos la prueba, tiene dímeros D arriba de 2000, ferritina alta, y te reporta la prueba negativa. ¿Qué es? Tú dices, oye, tiene todo el cuadro de COVID, pero la prueba PCR negativa. Entonces, ha resultado el caso. Y bueno, pues el problema de que tenga una prueba negativa, aunque tenga todos los datos clínicos de COVID, y dímeros D es una prueba que siempre solicitamos, ¿no? Que hay mucha correlación. No lo trasladan a un área COVID, porque entonces en hemato lo que hemos hecho es tener un área especial, esos pacientes que tienen toda la sospecha clínica de COVID y de laboratorio de COVID, pero la prueba de PCR es negativa, que es el criterio que se utiliza actualmente para ese caso sea considerado como COVID. Pues hemos tenido pacientes que lo hemos tenido que hacer hasta 3 veces la prueba y hasta la tercera prueba sale positiva. Entonces, no descartemos un paciente con COVID, y no es un único caso, dialogando con colegas, sucede en todas partes. O sea, una prueba para identificación del virus SARS-CoV-2 no descarta el diagnóstico de COVID, y nosotros lo hemos visto. O sea, el paciente sale prueba negativa, dice, sigue con sospecha, tiene todos los datos, sigue con hipoxia, le empezamos esteroides, lo parinizamos y las condiciones lo permiten, porque también hemos tenido pacientes con trombocitopenia inmune que no sabemos si fue después del COVID o fue una azar que hayan tenido las dos coincidencias. Entonces, a veces no les podemos dar por la trombocitopenia heparinas, pero bueno, lo estamos monitoreando. Entonces, bueno, a lo que quiero nuevamente enfatizar, la trascendencia que tiene actualmente dímeros D es indudable en el contexto sin COVID, por supuesto, ya lo tenía. Con COVID, por supuesto, adquiere una particular trascendencia, y esto debería ser obligado en todos los pacientes que actualmente se consideran con COVID o que atienden pacientes con COVID, obligado a tener dímeros D. Por ejemplo, si nos llega este paciente con esta lesión, pues nos dices, ¿tiene lesiones equimóticas? Pues no, más bien tienen algunos datos de dermatosis, y esto pues tiene una dermatitis ocre, ¿no? Porque pues el color que tiene no son propiamente purpúricas, y este es un paciente que ha tenido una trombosis. Entonces queda una secuela postrombótica, ¿no? Entonces, también es importante evaluarlo, porque la trombosis entra en el terreno de la hemostasia. Cuando el paciente le pregunta, ¿ha tenido trombosis? No. Entonces, pero tengo esto, y le veo uno la pierna, bueno, a lo mejor no se percató que tuvo una trombosis, o no se la diagnosticaron a tiempo, pero el paciente tuvo una trombosis, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo veamos. Entonces, bueno, yo ya tengo el abordaje clínico, o ya más o menos digo, ya vi que tiene la historia familiar, tiene esto, más esto, más esto. Bueno, a ver qué le hago. La fase 1, las pruebas de escrutinio, o las de cribaje o de pantalla, como le quieran llamar. Tiempo de sangrado, ya Marión habló de que es controversial. Yo les digo, por lo mejor por la historial que tengo, que el valor que me ha aportado a mí el tiempo de sangrado, yo lo sigo haciendo, ¿no? A veces cuando tenemos el de las lancetas calibradas del Surgicut, lo hago. Pues cuando no, optamos por la prueba de Duke. Igualmente, uno dice, no sirve para nada. Bueno, yo tengo la experiencia que bien hecho, me ha permitido diagnosticar algunas trombocitopatías y algunos von Willebrand. Y los tiempos de coagulación, yo sugeriría que hiciera las 3 Ts, TP, TTP, ATT. Sé que en algunos centros, y bueno, no, yo no lo justifico, IMSS y no IMSS, han optado, básicamente querían incluso en las últimas licitaciones nada más dejar el TP, pero en realidad idealmente en condiciones ideales es tener las 3 tiempos de coagulación. Entonces, las pruebas de hemostasia primaria, pues tendríamos que hacer cuenta de plaquetas, y evidentemente también tiempo de sangrado. La retracción del coágulo es muy importante, porque en algunas circunstancias puede hablar de una trombocitopatía, particularmente trombastenia de Glassman, ¿no? Recientemente tuve una paciente en el hospital que llegó con una trombastenia de Glassman, diagnosticada ya previamente, porque le iban a hacer la extracción de un molar.
En estos pacientes, si se le hace una retracción del coágulo, como tienen un defecto en una proteína que se llama, además de la glicoproteína alfa-2 beta 3, tienen un problema en la trombastenina, la retracción del coágulo es anormal. Entonces, si yo no tengo agregometría y tengo un paciente con sospecha de trombocitopatía y la retracción del coágulo es anormal, lo pueden hacer. Aunque a pesar de que es una prueba que lleva décadas haciéndolo, todavía los artículos siguen enfatizando que es una de las pruebas que esta trombocitopatía lo sigue afectando. Entonces, igualmente las pruebas de von Willebrand puede ser, como lo comentamos, la misma agregometría. Y las pruebas de coagulación, pues son los tiempos de coagulación que se ha enfatizado, fibrinógeno y la lisis de globulina o productos de degradación fibrinógeno o fibrina. Este es el modelo de la cascada que nos sirve perfectamente para poder entender las pruebas de coagulación. TTPA me sirve para valorar vía intrínseca, TP para valorar vía extrínseca. Esta, pues recuerden que también se llama tipo de Quick porque la identificó el doctor Armand Quick. El TTPA valora vía intrínseca y fue identificada o desarrollada la técnica por el doctor Brinkhaus, Wagner y Lander. Y ambas dos pruebas me identifican la vía común. Recuerden que es una Y el modelo de la cascada, ¿no? Entonces, si yo tengo TTPA prolongado, pero con un TP normal, ¿qué me está diciendo? Que el problema es de aquí para arriba. ¿Y por qué no la vía común? Porque el TP es normal. Porque al ser el TP normal me está diciendo factor 7 es normal, factor 10 es normal, factor 5 es normal y factor 2 es normal, ¿ok? Entonces, con base a esto, yo entonces ya voy ubicando hacia dónde está el defecto. Oye, TTP anormal y TP prolongado, dices, bueno, vía común es normal y todos los factores de la vía intrínseca es normal. Entonces, si tiene un TP prolongado, ¿dónde está el defecto? Bueno, básicamente podría ser deficiencia de factor 7. Pero la otra pregunta es, ¿estará tomando cumarínicos? ¿O estará haciendo esto, pasar a esto? Entonces ya hay que hacer un desglose de qué pudiera hacer. Ahora, ¿qué pasaría si mi paciente tiene TP y TTPA prolongado? Bueno, más que decir que tenga una deficiencia de 9 y de 7, pues yo diría, tiene un defecto en la vía común, porque si está el defecto en esa vía común, puede ser que esté TTPA y TTP prolongado. Entonces, ¿yo qué pediría dosificar? Pues que me dosifique 10, 5 o 2, que es la trombina. Entonces, cuando los dos tiempos están alargados, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo TP y TTPA normal, pero tengo un tiempo de trombina prolongado? Bueno, el caso que simplemente ahorita estoy estudiando. Bueno, si tiene tiempo de trombina prolongado, yo puedo sospechar que este paciente pueda tener una disfibrinogenemia, una hipofibrinogenemia o una afibrinogenemia. Entonces, pero si yo le dosifico fibrinógeno y el fibrinógeno me lo reportan en 300 miligramos, pues quiere decir que entonces ese paciente tiene fibrinógeno presente, pero es disfuncional, o el paciente está con heparina, o el paciente está en actividad fibrinolítica y estos productos de degradación fibrinógeno-fibrina, como son pedazos de péptidos, están interfiriendo con la polimerización de la fibrina. Entonces, hay muchos motivos por el cual el paciente puede tener un tiempo de trombina prolongado, ¿no? Entonces, ojo, entonces, el tiempo de trombina no me valora vía común porque es algo que se confunden luego. A veces el tiempo de trombina, porque yo le estoy poniendo al tubo, básicamente le estoy poniendo el reactivo de trombina. Entonces, ¿qué hace? Yo le estoy poniendo a esto, entonces básicamente lo que hace es fibrinógeno o fibrina. Me está valorando entonces básicamente fibrinógeno, ¿sí? Entonces, por eso es importante el tiempo de trombina. Ahora, veo un paciente que tiene los tres test prolongados, TP, TTP, TT. Bueno, tengo que ver que a lo mejor es una afibrinogenemia y por lo tanto pues, no forma coágulo y al ser una prueba coagulométrica pues se basan en la formación del coágulo y todos los tiempos están alterados. Que tenga una coagulación intravascular diseminada o que a lo mejor se coaguló la muestra en tubo y nada más están llevando el suero. A lo mejor una muestra tomada de catéter y recuerden que del catéter pues a veces está impregnado con heparina y la heparina pues es un inhibidor de varias proteasas de serina de vía intrínseca de factor 10 y de factor 2 y eso puede dar la pauta de que estén alterados. Ahora,
Habitualmente lo que nosotros hacemos, y es una práctica común en algunos laboratorios, y sé que también es controversial, es los tiempos de coagulación. Los tiempos de coagulación, por ejemplo, nosotros lo informamos en segundos, ¿sí? Al menos en el laboratorio de hematología. Por ejemplo, este paciente tiene un TT 18-18, pues normal, ¿no? Un TP1211, el primero es el paciente y el segundo es el testigo, ¿no? O sea, habitualmente así estamos acostumbrados a evaluarlo, ¿no? Te lo pueden informar de todas formas, pero así como que sistematizar en la mente. Ese es el valor de referencia o a lo mejor el valor que tiene el testigo al día, ¿no? Entonces, por ejemplo, el TTPA el paciente tiene 33 y tiene 29 segundos mi testigo al día. Yo digo, tengo 4 segundos de diferencia. Bueno, ok, a lo mejor si el paciente está sano, no tiene nada, ¿no? Pues yo lo podría pasar como un valor normal, ¿no? Porque incluso el TTPA tiene una sensibilidad para identificar valores de factores aproximadamente sobre un rango de 45 a 50% de actividad de factor 8, por ejemplo. Entonces, en realidad, lo que me está diciendo aquí, pues es un valor normal. Pero más, sin embargo, si ese paciente, yo identifico que este paciente lo que tiene, yo le estoy haciendo pruebas, pero sí tiene un historial hemorrágico y me sale con 4 segundos y dices, está en el límite, no sé si sea o no sea. Entonces, yo lo que solicito, ¿sí? Y bueno, lástima que no está Mario, no va a ver si llega antes de que terminemos. Ella no está muy de acuerdo en la dilución, nosotros sí, y eso es algo que siempre hemos estado debatiendo. Porque al hacer la dilución, yo lo que hago es diluyo en la relación 1 a 2 con un buffer o con solución salina el plasma de mi paciente y del testigo. Entonces, en teoría, considerando que el valor, la relación 1 a 1, estén al 100% los factores, tanto mi testigo como paciente, al hacerle dilución 1 a 2, pues voy a diluir a la mitad los factores. Si este paciente tuviera sobre 45% a la relación 1 a 2, pues ya tendría 20% y ya el TTPA se prolongaría. Igualmente, en el testigo, habitualmente todos tenemos una concentración de factor 8, factor 9, pues arriba del 100%. Entonces, a pesar de que a mí en el testigo yo le diluya, pues todavía va a tener concentraciones normales para tener un TTPA normal, ¿sí? Aquí, ¿qué resultó? Que sigue habiendo la diferencia de 4 segundos, es decir, no se disparó la relación. Entonces, igualmente aquí sigue habiendo la relación. ¿Qué me está diciendo? Perdón, ¿qué me está diciendo esto? Lo único que me está diciendo es que se mantiene la relación y no se evidencia un defecto, ¿no? Esto quiere decir en la relación 1 a 1 que los factores están al 100%, en la relación 1 a 2 están al 50%, en la relación 1 a 4 al 25%. Y cuando hay un defecto, pues brinca totalmente en ese aspecto. Algunos laboratorios, bueno, incluso Marión dice, pues tiene TTPA prolongado, pues corre y pues dosifícale factores, ¿no? Sí, en condiciones ideales así es, ¿no? Pues le dosifico los factores. Si tengo dudas, si tiene TTPA en el limítrofe, dosifícale 12, 11, 9 y 8 cuando los tienes, pero el problema que tenemos no necesariamente tienes. Yo recuerdo que hace años que estaba en un laboratorio de coagulación en un centro de París, también recuerdo que con la que estaba yo con una hematóloga que se encargaba del laboratorio, también le planteé la idea de las diluciones. Dice, no, a mí no me platiques de eso. Y si yo no estoy de acuerdo, yo dosifico factores. Sí, yo sé que es cierto, pero no todos los hospitales tenemos esa posibilidad, incluso en el momento actual. Pero bueno, yo simplemente les planteo la experiencia. Es una prueba muy usada en México, no les puedo decir en eso, y lo desarrolló uno de los fundadores del grupo CLAD, ¿no? Y trae sus antecedentes, pero bueno, eso es algo que los quería informar. Bueno, hacer sí o no pruebas de coagulación en todos los pacientes. Es un debate porque se sabe que no son particularmente predictores de, por ejemplo, si un paciente como prequirúrgicos te dicen que si tú haces una historia clínica exquisita, así de detalle, puedes obviar y no tiene nada, puedes obviar los tiempos de coagulación.
Y con base a eso, muchos cuestionan que realmente los tiempos de coagulación no predicen ni la hemorragia ni la intensidad de la hemorragia. Por eso muchos debaten hacer estas pruebas preoperatorias. Ahora, eso es debatido. Otros dicen que sí, porque bueno, porque a lo mejor se operan 1000 y a lo mejor si de 1000 pacientes, hipotéticamente hablando, uno o dos llega a fallecer por un problema de coagulación que no se identificó, porque a lo mejor una hemofilia leve, pues vale la pena hacerlo. Muchos dicen que desde el punto de vista de economía en salud no vale la pena, pero se hace porque también dicen, bueno, es un efecto protector, porque si sucediera que ese paciente tuvo una complicación hemorrágica o fallece y no tengo tiempos de coagulación, pues puedo ser susceptible a demandas. Pero independientemente de esa situación, yo estoy a favor de los tiempos de coagulación y no excluye la historia clínica, porque a veces hay pacientes que pueden ser asintomáticos, como síndrome de Scott, que es muy difícil en las pruebas de escrutinio, pero pues a lo mejor es una hemofilia leve y que también ha sucedido, que llegan pacientes con hemofilia leve, nunca habían tenido, sangran y tienen choque hipovolémico, choque en anemia, una anemia aguda por los tiempos. Bueno, nada más quiero simplemente poner sobre los comentarios y con base a los estudios. Entonces, las implicaciones de los tiempos, pues es importante, ¿no? Un TP prolongado habla de un trastorno de vía extrínseca que puede ser una deficiencia de factor 7. Aquí está. TTPA prolongado aislado es considerado un reflejo de factor 8, factor 9 y la prolongación de los dos de la vía común, ¿no? Entonces, es importante estar ubicando cómo se van desarrollando estos defectos, ¿no? Y las implicaciones clínicas que tienen, ¿no? Ahora, hablemos de las pruebas de hemostasia primaria, ¿sí? Si el paciente tiene púrpura, que es la extravasación de sangre, tiene petequias, tiene equimosis, tiene telangiectasias, como la imagen que les dije, tiene púrpura seca o tiene púrpura húmeda, pues es importante enfatizar que el paciente tiene un problema de hemostasia primaria. Entonces yo me tengo que ubicar sobre todo en eso y yo tengo que evaluar a un paciente. Por ejemplo, esta es una pacientita con una telangiectasia hemorrágica hereditaria. Pues le intenté tomar las fotos, no me salieron las fotos como en la fotografía que vimos del libro. Aquí pueden ver que tiene algunas telangiectasias, tenía muchas lesiones peribucales. Bueno, se ve aquí un poco porque además tiene vitiligo y ven un tapón porque es algo que tienen frecuentemente rinorrea. Esta es una enfermedad de Weber-Rendu, es una familia, de hecho ya era la mamá, ya falleció la señora, fue mi paciente como por más de 10 años. Dos hijas con el mismo trastorno, una de las hijas ya falleció porque además hacen hemangiomas, hemorragias de tubo digestivo y también tengo otra hija de ella con el mismo trastorno, entonces cumplen con un criterio que se llaman criterios de Curazao, tener historia familiar de este trastorno para decir que puede ser una enfermedad de Osler-Weber-Rendu. Pero hay que acercarse a verla porque esa paciente estuvo años rondando y nunca se diagnosticaba, entonces realmente tenía telangiectasias y tenía hemorragias. Entonces, igual esta imagen la vimos, bueno, pues este paciente tiene una púrpura, es un problema de hemostasia primaria, entonces una púrpura vascular, puede ser una púrpura trombocitopénica, puede ser una púrpura trombocitopática. Esta es una paciente que uno vería, bueno, pues tiene lesiones en racimos de uva, como el herpes zóster, pero el líquido está lleno de sangre. ¿Por qué? Porque es una paciente con una trombocitopenia inmune primaria que viene al hospital y que tenía herpes zóster. Entonces, bueno, y además tenía la trombocitopenia, estaba activo, estaba con esteroides, estaba con inmunosupresor. Bueno, pues esto los hace frágil para algunos virus que aprovechan esta circunstancia de inmunosupresión, como es el herpes zóster. Por eso ven esas lesiones tan aparatosas que se ven en la vida real, ¿no? Ahora, esta es una lesión que aparece en el dorso de las manos, es una púrpura no dolorosa, a veces muy llamativa. Si lo ven es una persona, pues por la lesión en la mano, por el tipo de mano, pues se ve que es una persona ya mayor, incluso tiene algún grado de artropatía distal. En este sentido, pues es una púrpura senil, ¿no? Pero la púrpura senil, fíjense que a veces angustia mucho al paciente y al familiar, ¿no? Y a veces son lesiones
así púrpura, así exquisita, rojo púrpura propiamente, ¿no? Como el concepto clínico lo es este color rojo cardenalicio, ¿no? Del tinte del molusco que produce. De ahí viene el término de rojo púrpura. Pero bueno, no todas las lesiones purpúricas tienen el rojo rutilante, porque a veces depende de la intensidad, puede ser hasta eritemato violáceo, y cuando van evolucionando adquieren un tono entre amarillo, café y cuando se van quitando verdoso. Es importante saberlo porque eso no, a veces lo que nos interesa en un paciente, lesiones activan. Ya la que salió pues puede tardar semanas en quitarse, pero estas lesiones habitualmente es una púrpura, la púrpura senil es una púrpura localizada en el dorso de la mano y habitualmente puede llegar hasta antebrazo. Entonces simplemente no duele, inquieta y bueno, a veces el paciente para tranquilidad hay que hacerle las pruebas de hemostasia para demostrar que no hay trombocitopenia, que la alteración de la coagulación, no hay alteración en la coagulación, pero es una púrpura localizada, o sea, en esta situación, ¿no? Cuando hay un trastorno en la hemostasia no respeta que solamente sea, no es localizado, habitualmente tiene a ser diseminado, ¿no? Otro tipo de púrpuras que se pueden asociar con deficiencias de vitamina C o con el uso de esteroides. Por ejemplo, esta es una paciente que, bueno, ya no encontré la foto generalizada, que tiene zonas de quimosis en brazos y en las piernas, pero era una enfermedad que tenía una enfermera del hospital que tenía o que tiene un Ehlers-Danlos, son esos que tienen trastornos del tejido conjuntivo que tienen una cierta hiperelasticidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues estas púrpuras que son localizadas, pues el abordaje clínico, simplemente el expertise, digo, ahora dices, ¿es malo hacer las pruebas? No, porque pues al final eso le genera tranquilidad al paciente, al familiar. Y bueno, pues puede suceder que pues ya un adulto mayor puede tener hasta un hígado graso, puede tener haber alguna historia, puede tener alguna alteración, pero no necesariamente la correlación con estas lesiones. Entonces, el abordaje clínico es importante. Yo antes hacía la prueba del torniquete donde se evidenciaban lesiones. De hecho, esta paciente que yo les platicaba que tuve con una enfermedad de fondo adquirido, le hice la prueba del torniquete y se le llenó todas las... Yo la tenía en diapositiva en aquel momento, se me perdió. En realidad, prácticamente ya la prueba del torniquete no aportaba valor y ya prácticamente nadie la usamos, ¿no? Si alguien la usa como fines de aprendizaje, es válido. Hacer la citometría hemática, el tiempo de sangrado de hemorragia. Los franceses usaban mucho para valorar la fragilidad capilar dos equipos. Uno se llamaba el capilardinamómetro de Lavoisier, era como una ventosa que se le ponía habitualmente en los brazos y a una cierta presión que resisten los vasos sanguíneos. Entonces, igualmente se dejó de usar estos equipos porque, bueno, pues ahora hay metodología, pues antes al no ver tanta metodología, pues se hacía uso de la metodología que se obtuviera, ¿no? Y bueno, pues tiempos de coagulación es importante y bueno, pues en algunas situaciones específicas podemos llegar a biopsias cuando tengo dudas de que se trate de algún tipo de púrpura, por ejemplo. Está la púrpura de Henoch que vimos, pero hay otras púrpuras raras que están entre, no propiamente el color rojo púrpura, son más que nada como de color ocre, pero también se les llaman púrpura de Chamber y púrpura de Mahoshi. Y a veces hay dudas, entonces uno las manda a biopsiar y nos las andamos enviando entre el dermatólogo y el hematólogo. El derma te dice que no es, y nos decimos no es lesión purpúrica, pero son de esas lesiones muy raras que se presentan en el adulto que a veces ameritan biopsia. Por eso coloqué ahí el término de biopsia, porque en algunos pacientes puede ser sustantivo hacerlo, ¿no? La citometría hemática es importante hacer, la presencia de reticulocitos porque puede haber una anemia hemolítica, entonces si hay trombocitopenia es un síndrome de Fischer-Evans, el fruto de sangre periférica, creo que se ha enfatizado, si hay microagregados de plaquetas que se pueden observar, sobre todo en pacientes que tienen historia de trombosis o tendencia a la trombosis, hay un método que se llama el método de Hu para ver si estos microagregados pueden representar que hay hiperagregabilidad de plaquetas, ¿no? Independientemente que le hagas o no la agregometría plaquetaria para valorar síndrome de plaquetas pegajosas. En algunas circunstancias puede ameritar el uso de aspirado el efectuar un aspirado de médula ósea en pacientes con trombocitopenia o que tenga visitopenia o pancitopenia.
Anticuerpos antiplaquetas no se usa de rutina, se usan en circunstancias donde existe duda diagnóstica y a veces pues, recurrimos para sospechar que el paciente no tenga un síndrome de anticuerpos antifosfolípido o un lupus eritematoso como causa de una trombocitopenia o una anemia hemolítica. Prueba de COMS de anticuerpos antieritrocitos, bueno, pues también obligados a hacerlo, pues podemos estar estableciendo esto. En el caso de una púrpura trombocitopénica es muy importante determinar que lo que puede estar sucediendo es que puede estar una infección viral, obligados a hacerlo porque hay trombocitopenia asociada a VIH. Perfil de hormonas tiroideas porque pues, son enfermedades autoinmunes, pruebas de funcionamiento, sobrevida plaquetaria, y bueno, las diferentes metodologías que se pueden usar para la identificación de anticuerpos antiplaquetas, ¿no? Entonces, el tiempo de hemorragia lo mencionamos, la retracción del coágulo, hay unas pruebas que se hacen muy caseras para determinar consumo de protrombina, para determinar el síndrome de Scott, y factor 3 y factor 4 plaquetario, llegar hasta la gregometría plaquetaria, citometría de flujo, y puedo hacer pruebas de von Willebrand. Factor 13, no hay prueba que lo identifique, ni TP, ni TTPA, ni tiempo de sangrado, en tiempo de coagulación, nada. Si yo tengo dudas de que el paciente sangra y no sé qué es, obligado a hacer la determinación de factor 13, ¿no? Hay una prueba casera cualitativa, no de todo confiable, que es la prueba de solubilidad a la urea. Se deja la prueba en urea 24, el coágulo en urea con un control 24 horas y si se lisa, bueno, pues se puede hablar de que hay una deficiencia de factor 13, pero bueno, ya hay un método cromogénico. O por otro lado, si tiene actividad fibrinolítica, la determinación del alfa-2 antiplasmina, ¿no? Entonces, bueno, es importante la cuenta de plaquetas, indudablemente, lo hemos estado comentando, ¿no? Porque pueden haber agregados de plaquetas y pueden haber muchos trastornos desde paciente que ha tenido una trombosis, pseudotrombocitopenia, procesos infecciosos o el paciente tiene una trombocitosis. Es importante entonces el análisis para tratar de identificar todos esos trastornos, el volumen plaquetario medio para ver si el paciente puede tener o agregados o tener plaquetas gigantes que pueden estar presentes ahí, ¿no? Y que puede estarse asociando a algún otros trastornos que pueda tener relación. El satelitismo plaquetario, que evidentemente si no vemos el frotis nunca lo vamos a ver, ¿no? No hay equipo, aunque sea el de sexta generación, nos va a identificar esto, ¿no? Entonces hay que ir y asomarse al, 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 al microscopio. Y por otro lado, pues puede tener la presencia de algunos trastornos, puede tener esferocitos, puede tener esquistocitos, puede tener datos de una anemia hemolítica y esto puede estar asociado, ¿no? Entonces, es muy importante, por otro lado, el tiempo de sangrado, ¿no? El de Duke, que se describió, el de Ivy después, y bueno, el modificado, el estandarizado es el tiempo de sangrado de Mielk, que es, pues actualmente el equipo que hay es más difícil, cada vez más difícil es el Surgicut. Antes había el Simplate, el Template, y ya prácticamente es cada vez más difícil. Son estas agujas calibradas para hacer el tiempo de sangrado con la presión arterial media y el papel fieltro, ¿no? Críticas, muchas. Que es operador dependiente, que no necesariamente hay una correlación entre el defecto, porque estamos tratando de buscar un problema de hemostasia primaria, que si el paciente que puede tener tiempo de sangrado no necesariamente normal, puede tener un von Willebrand en tiempo de sangrado normal. Entonces, pero sin embargo, aporta un valor importante. Entonces, sí es importante considerarlo, enfatizo, independientemente que alguien dice, yo ya no lo uso, perfecto, ¿no? Está bien, ¿no? Lo que interesa es llegar al diagnóstico, ¿no? Y también dicen, bueno, es que está sometiendo a una agresión al paciente, vas a encontrar los derechos del paciente, bueno. Pero si uno habla al paciente y dices, bueno, le voy a hacer esto porque esto me puede ayudar. La mayoría de los pacientes, hasta ahora ya no he tenido ningún paciente que se haya negado a hacerlo, explicándole cuál es el motivo de hacerlo, porque sé que algunos colegas han dicho eso, ¿no? Es operador dependiente, por lo tanto se presta a muchos errores de tener resultados
falsos negativos, por lo tanto, pues tendría un problema de sensibilidad. Y por otro lado, bueno, la agresión que representaría el paciente. Pero bueno, cuando hay la posibilidad, yo sí considero que es importante seguirlo empleando, ¿no? Esos son los aparatos. El Surgicut es el que más se puede llegar a encontrar. Hay que pedirlo con un proveedor para tenerlos. Y estos, si no mal recuerdo, son de una navaja que está calibrada. Entonces, con base a esto, pues yo puedo tener los resultados. El de Duke, pues es menos, y ya de por sí el de miel, que es el modificado, es ya de por sí poco confiable, pues evidentemente este es menos confiable, pero igualmente yo lo sigo empleando, bueno, lo sigo solicitando y en algunas circunstancias sí resulta útil. Y digo, y no solamente en la búsqueda de trastornos de trombocitopatías, porque a veces me dice, oiga, llega un paciente en urgencias, le van a hacer una neurocirugía, pero fíjese que el paciente está tomando antiagregantes plaquetarios. Entonces, lo de menos es decirle, o ponle desmopresina o transfúndele plaquetas. Entonces le dices, bueno, vamos a hacerle un tiempo de sangrado. A veces puedes incluso llegarle a hacer una gregometría para ver qué tanto le está afectando en ese momento el uso de la aspirina o el clopidogrel, para determinar si ese paciente puede ser sometido a cirugía. Entonces, bueno, hay que hacer uso de todas las herramientas que se disponen para garantizar la mejor hemostasia del paciente. ¿Ok? Entonces, bueno, y muchos dicen, bueno, ¿para qué usar el tiempo de sangrado si ya tengo el equipo que es el PFA 100 o el PFA 200? Igualmente hay gente que es controversial por las dudas que existen. Bueno, si tú tienes la capacidad, tu laboratorio, de tener un PFA 200, que es el de última generación, de Verin, bueno, pues lo puedes hacer y bueno, pues con base a eso hacerlo. Con base a tener la disponibilidad del equipo. ¿Qué valora el tiempo de sangrado de hemorragia? Pues valora desde algunas de las diferentes fases de la hemostasia primaria: la vasoconstricción, el tejido perivascular, el endotelio, la adhesión plaquetaria, la agregación, liberación de gránulos, prostaglandinas. Entonces, un tiempo de sangrado bien hecho sí nos puede aportar valor. Ahora, si el resultado es negativo, tomarlo simplemente con reserva. No nos invalida el resultado, ¿no? El otro lado es el PFA, el PFA 200, que utiliza cartuchos que son como de teflón y que están rodeados del cartucho de colágena y epinefrina. Entonces ahí se le hace pasar la muestra y este es el equipo, y a través de esto, pues con base al estos, por ejemplo, uno puede tener la colágena y vamos viendo que se le hace pasar por estos tubos, estas muestras, qué tanto se pegan las plaquetas. Con base a tiempo se van graficando y bueno, cómo van haciendo la obstrucción de estos teflones, y con base a eso se dice el grado de funcionalidad que tienen estas plaquetas. Bueno, se han establecido algunas sensibilidades que puedan tener el PFA 100 o el PFA 200. Algunos dicen que es útil, se sigue usando en el mundo, algunos están optando. En realidad, al momento actual no existe un estándar de oro. Muchos dicen que una buena historia clínica, valorando los criterios de tendencia hemorrágico, puede ser más que suficiente. Pero bueno, enfatizo, si se tiene la posibilidad de hacer un tiempo de sangrado y un PFA 100, 200, yo sí lo haría, pero también estoy obligado a decirles lo que dice la literatura, ¿no? Que sigue siendo controversial. No te dicen no lo uses, tampoco se lo usen, nada más dicen que los resultados pues hay que tomarlos con reserva con base a cada uno de los pacientes. Hay otros equipos, este equipo que se usa, antes se llamaba el Ultegra, ahorita, creo que se llama el Verify Now, es para medir cuando el paciente está con antiagregantes plaquetarios, ¿no? Entonces, están surgiendo equipos para relacionar esto. Otras pruebas es retracción del coágulo, que particularmente tiene valor en algunas trombocitopatías. Les comentaba, particularmente en pacientes que tienen trombastenia de Glasman. Tú dices, paciente con una trombocitopatía,
si tiene los datos clínicos para sospechar una trombocitopatía, pero no tiene trombocitopenia, porque si tuviera trombocitopenia y plaquetas gigantes podría ser un Bernard-Soulier. Yo pienso, y tiene tiempo de sangrado prolongado, pero bueno, a lo mejor antes de mandarla a hacer una gregometría, dices, le hago retracción del coágulo, es anormal, altas probabilidades que ese paciente sea una trombastenia de Glasman, ¿ok? Por eso lo van a ver que todavía algunos artículos cuando se refieren a trombastenia de Glasman, que veamos trombocitopatías, se siguen refiriendo a esta prueba de retracción, llegar a la gregometría plaquetaria o hasta la determinación de glicoproteínas por citometría de flujo. La retracción del coágulo, bueno, es un método que cada vez se hace menos porque es operador dependiente y bueno, pues cuando el valor normal es más del 40, menos del 40%, considera que es una trombastenia de Glasman y se basa en esa función de contracción final que tienen las plaquetas para llevar a cabo este efecto. Y luego pues tendríamos la agregometría desde el agregómetro óptico original que describió el doctor Born en los 40, 50 y que consistía en hacer pasar en un equipo que es a través de transmisión de la luz una muestra de plasma rico en plaquetas y evaluar este fenómeno. Digo, claro, no ver las plaquetas, pero graficar cómo cuando se le pone el agonista plaquetario, las plaquetas tienden a agregarse y permiten el mayor paso de luz. Entonces la curva graficaba y se hacía esta onda de agregación que se grafican originalmente. Bueno, a mí me tocó todavía conocer los equipos originales y estaba el equipo y era de un solo canal y tenía un papel milimétrico que se colocaba y tenía una pajilla que se llenaba con tinta, como lo que se hacía antes con los antiguos electrocardiógrafos, ¿no? Actualmente, pues ya los nuevos equipos ya son digitalizados, entonces hay de 2 hasta de 4 canales, son los Chronolog, entonces ya las imágenes pues ya están en el mismo sistema, la computadora, como se visualiza aquí, te va graficando las curvas, tú puedes posicionarlas entre una y otra, entre los diferentes agonistas, o siempre se coloca junto con un testigo para ir evaluando los resultados. Entonces, esta sería una curva típica, como dice aquí. La primera es, aquí tú le pones el agonista, puede ser ADP, epinefrina, colágena, eritrocetina, trombina, ¿no? O hasta ácido araquidónico, perdón. Entonces tú aquí lo que le pones el agonista, estás estimulando en el tubo, porque tú le estás poniendo la muestra en el tubo, en el plasma rico en plaquetas. Entonces las plaquetas lo que van a hacer es empezarse a activar. Entonces al empezarse a activar, permiten mayor transmisión de la luz. Entonces permiten más luz, más luz, más luz. Conforme se van agregando, van a hacer. Entonces hacen una primera curva, ¿no? Producto del efecto del agonista. Entonces empieza a caer, pero ya en ese momento las plaquetas agarran fuerza y viene el fenómeno de amplificación de la agregación plaquetaria y viene la segunda onda de agregación. La segunda onda de agregación que es esta. Es producto de la liberación de los gránulos lo que hace esto. Entonces sería una curva típica normal, como puede ser con epinefrina con ADP, ¿no? Esto es, como dice aquí, es debido a la transmisión de la luz, ¿no? Del agonista que se añade, y esto permite que las plaquetas cambien de forma y entonces se agregan y permiten el paso. Como se está visualizando, creo que queda más entendido así, a través de este lumiagregómetro, las plaquetas tienden a agregarse, permiten, conforme las plaquetas se van agregando, permiten esta gráfica. Ese es el principio fundamental que estableció el doctor Born, y el doctor Born, pues esto hizo un avance importante desde el punto de vista de diagnóstico y permitió, pues, por supuesto, y actualmente lo seguimos usando, claro, por supuesto, hablando de los avances tecnológicos, pues esto permite la visualización, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente que si fuera una trombastenia de Glasman, con ristocetina se agrega porque ristocetina me valora el receptor 1B95. Entonces, como el 1B95 es normal,
pues la ristocetina está bien. Pero cuando yo no agrega con ADP epinefrina y colágena, porque además que el receptor de ADP tiene sus propios receptores de ADP, que son los P2Y19, 12, necesitan también del 2B3A. Entonces, si ven estas curvas, por ejemplo, esta paciente que tuve ahora hospitalizada por la extracción dental, que ya tenía una agregometría, pero bueno, si le mando a hacer otra agregometría, en teoría me va a salir así la agregación, más el trastorno en la retracción del coágulo. Entonces, y por contrario, si el paciente fuera un Bernard-Soulier, es decir, que tiene plaquetas gigantes, trombocitopenia, pero en todas agrega, es decir, que esta curva fuera aquí, aquí y aquí, y en ristocetina hasta abajo, en automático digo, ese paciente es un Bernard-Soulier, ¿ok? Entonces, es muy importante, entonces, de antemano, saber una trombocitopatía, ¿tiene trombocitopenia? No. Entonces, no es Bernard-Soulier, no es plaqueta gris, no tiene síndromes de plaquetas gigantes, una posibilidad es nomás tener el Glassman. También otros datos importantes que hay que interrogar, porque algunos trastornos de plaquetas se asocian. ¿Es albino? Sí, entonces un Hermansky-Pudlak. Puede ser algunos otros trastornos, ¿no? Pueden ser un Cheria Higashi, o está sordo o tiene trastornos renales, puede ser un síndrome de Alport, puede ser un síndrome de Epstein, puede ser un síndrome de Fechner, puede ser un síndrome de Sebastian. Si tiene trastornos, dismorfias faciales, pues puede ser incluso un síndrome de París-Trousseau. Entonces, las trombocitopatías se asocian mucho con otro tipo de defectos que me pueden ayudar a sospecharlo. No en todos los casos, en algunos me pueden ayudar a orientar el diagnóstico. La agregometría es de gran valor. Hacer microscopía electrónica también es importante, que nos puede ayudar, y hacer determinaciones de glicoproteínas y ya, bueno, pruebas más sofisticadas donde puedo determinar incluso la concentración de los gránulos, puede ayudarme a establecer el diagnóstico, ¿no? O, por ejemplo, si este es el otro caso que yo les planteaba, si no hay curva de agregación, es un Bernard-Soulier. Aquí dice que también es una característica de von Willebrand, pero bueno, en realidad la agregometría no se recomienda para von Willebrand. Para eso tienes el cofactor de la ristocetina, ¿no? Pero aquí lo que dice, ¿no? Esta es una agregometría típica de un paciente con un síndrome de Bernard-Soulier, ¿no? Donde no haya la agregación en este aspecto. Se utilizan diferentes agonistas, ¿no? ADP, colágena, epinefrina, el cofactor de la ristocetina, ácido uroquinónico, el RIPA, que es una agregación plaquetaria inducida por ristocetina también, sobre todo para evaluar el tipo 2B de la enfermedad de von Willebrand. Hay nuevos agregómetros, que es el UMI-agregómetro, pero bueno, en realidad el principio, digamos, es muy similar al agregómetro óptico, y siempre se tiene a poner un control, es decir, un testigo. Es decir, está mi paciente y bueno, pues pueden tomarle, los que tienen un banco de sangre, pues un donador en teoría que esté sano, que no tenga alteración de sangrado, puede servir de control. Siempre hay que poner un control, porque eso me va a permitir validar la prueba, y saber que mis reactivos funcionan, que mi equipo funciona. Entonces, siempre se pone contra un testigo control para saber, bueno, si mi control, y hay que dejar que corra la curva, porque a veces uno dice, no agregó, sí, tienes que darle tiempo, porque a veces las plaquetas pueden depender de tiempo en relación a ello. Entonces, es importante también visualizarlo. Y simplemente este es un cuadro que hay que analizarlo. A ver, uno dice, y aquí es básicamente agregometría, pero también es muy importante los datos que me aporta la biometría. Si el paciente me dicen que tiene trombocitopenia y tiene plaquetas gigantes, pues bueno, yo me iría sobre todo que el paciente fuera un síndrome de Bernard-Soulier. Entonces va a estar alterado con ristocetina y el resto normal. Si el paciente no tiene trombocitopenia, ¿no?, y tiene una retracción del coágulo anormal, yo pensaría que era una trombastenia de Glassman. Entonces, está todo alterado, excepto la agregación con ristocetina, como en una de las curvas que le vi. Si tiene un trastorno de síndrome de gránulos alfa o cuerpos densos, que tiene un defecto, va a tener una onda en la segunda onda de agregación. Tiene una primera onda presente, pero no agrega en la segunda onda. Pero por otro lado, perdón,
si el paciente está tomando antiagregantes, como es el caso de aspirina, pues puede tener un síndrome aspirina-like. Entonces, y siempre es importante interrogar al paciente porque puede estar haciéndolo en ese sentido. Nada más como a manera de anécdota, alguna vez una química que hacía las agrometrías, teníamos 3 pacientes para hacer una gregometría, que habitualmente se prefiere juntar a los pacientes, ¿no? Y no tenía un testigo. Y me recuerdo que la química dice, nadie me quiere dar muestra, ¿me puede dar muestra? Le digo, sí, claro. Entonces, yo le di muestra para ese día hacerle, servir como control. Y ya la química angustiada va como a las 3 de la tarde. Ya le pregunté a todos y yo creo que estoy mal. ¿Por qué? Le digo. Dice, es que, dice, agrega mejor el paciente que usted. Y le digo, ay, le digo, ¿sabes qué? Es que llevo como 3 días tomando aspirina. Le digo, no me había percatado. No, la verdad yo lo omití. Por eso es un detalle importante. Seguramente muchos tomamos analgésicos por cefalea, por algún dolor muscular. Entonces es importante para el paciente o el testigo, y les digo por anécdota personal, que no estemos tomando algún antiinflamatorio, y no lo tomaba yo como un efecto protector de antiagregación, sino porque esto nos puede dar resultados negativos, clínicos, de laboratorio. Entonces enfatizo y para que todo se nos quede grabado, y a mí también, porque a veces me olvida en el interrogatorio de los pacientes que tienen trastornos hemorrágicos, qué medicamentos toman. Entonces, así como que grabárselo en la mente, obligado siempre a preguntar medicamentos. Y algo les comentó Marión también, que ahora que estoy hablando de agregometrías, algunos alimentos también interfieren con las agregometrías. Por años se decía mucho que la comida china producía trastornos en la agregometría por algunas especies. Por ejemplo, se sabe que el alto consumo de cebolla y de ajo ejerce un efecto más prohemorrágico, por llamarle de alguna forma. Es decir, genera más un efecto que las plaquetas sean más flexibles y tengan menos agregación. El alto consumo porque sé que ahora siempre ha estado, pero ahora es mucho de moda el uso de esta raíz, si no mal recuerdo me dirán que es el ginseng, si no mal recuerdo. Sí, tiene un efecto antiagregante. Entonces, hay gente que consume, lo puede consumir de forma natural, pero ya ven que venden mucho los concentrados y muchos dicen, no, pues yo tomo vitaminas y estas vitaminas traen como 20 productos en ese sentido. Entonces, esto es muy importante que lo estemos considerando. También la alimentación. Ojo, decimos medicamentos, pero también es muy importante la alimentación, ¿no? Y bueno, ya dicho que estamos en esta parte de los alimentos, bueno, pues evidentemente, pues yo tengo un riesgo trombogénico, bueno, pues evidentemente el consumo de estos alimentos son benéficos, ¿no? Porque, bueno, hace las plaquetas menos agregantes, y si además consumo un alto consumo de ácido omega 3, pues también se sabe que tiene un efecto sobre la membrana de las células, de plaquetas, endotelio, eritrocitos, y bueno, pues tiene un efecto favorable por otro lado, ¿no? Entonces, y bueno, pues también otro aspecto importante a considerar, aunque no se toman como tal como una recomendación, el consumo de vino tinto. El vino tinto, además del efecto que tiene sobre fibrinógeno, sobre factores de coagulación, un efecto de disminuir la viscosidad por los polifenoles y el reverastrol, también se dice que puede tener algún efecto sobre plaquetas favorable desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, hago esta acotación porque de repente ustedes pueden ver que pueden encontrar algún artículo que eso, y algunos cuando están con tratamientos anticoagulantes te piden más que evitar, disminuir el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, y simplemente nada más para tenerlo sobre el radar, ¿no? Y bueno, pues yo puedo tener marcadores de activación de las plaquetas, ¿no? Determinación de P-selectina o determinación de marcadores de glicoproteínas para el diagnóstico de Bernard-Soulier o diagnóstico de trombastenia de Glassman. Puedo mandar a solicitar marcadores de agregación plaquetaria, claro que también los puedo hacer, como
por citometría flojo o medir la endoperoxídos como tromboxanos, el factor 4 plaquetario o beta-tromboglobulina, ¿no? Puedo llegar hasta la misma microscopía electrónica. De hecho, algunos pacientes que originalmente diagnosticamos con trombocitopatías, antes teníamos, cuando todavía funcionaba un microscopio electrónico, creo que ahorita ya no hay en el hospital, y estas imágenes te sirven mucho. Por ejemplo, si eran imágenes de plaquetas normales, si lo vemos cuando vimos plaquetas, pues uno logra ver que la plaqueta tiene una forma irregular, pero bueno, tiende a ser discoide, llena de gránulos, sistema canalicular abierto, y bueno, pues ya se pueden ver, incluso podría visualizar sistema tubular denso, y bueno, pues a lo mejor se puede ver aparato de Golgi, se pueden ver mitocondrias. Entonces sería una distribución normal. Nada más la manipulación en plaquetas in vitro es difícil porque las plaquetas son altamente excitables y eso puede hacer que haya modificaciones a esto respecto. Entonces, bueno, pues podemos llegar hasta la citometría de flujo, y esto nos permite tanto determinar las glicoproteínas plaquetarias, que ya las hemos visto, ¿no? Hay una infinidad de moléculas sobre la membrana de la plaqueta, y bueno, pues hay también metodología para determinar los antígenos plaquetarios humanos. Y algo muy importante que ahora que tuvimos esta paciente con trombastenia de Glassman, y que el tratamiento para una paciente que tiene trombastenia de Glassman y que se le va a hacer una extracción dental, pues hay dos opciones. O una es aventarte a la viva y que tenga un sangradero después, o la otra es transfundirle plaquetas a una paciente con trombastenia de Glassman, que nosotros optamos por transfundirle plaquetas. Pero, ojo, el paciente que tiene una trombastenia de Glassman no tiene la glicoproteína alfa 2B beta 3, y por lo tanto este paciente no tiene los antígenos plaquetarios humanos más frecuentes. Entonces ellos, y cuando se les pone plaquetas de un sujeto sano, pues un donador, evidentemente la mayoría somos HPA1 positivo, HPA10 negativo, 4 negativo. Entonces voy a sensibilizar a mi paciente con trombastenia de Glassman. A lo mejor el problema no es a la 1, a la 2, a la tercera, pero ya cuando el paciente empieza a ser transfundido, que esta paciente llevaba como 15 transfusiones en su vida, el riesgo es transfundir a la paciente, le meto procedimiento y que haya una refractariedad a la transfusión de plaquetas. Bueno, ¿qué sucedió en el caso de esta paciente que se sometió a una extracción dental? Empezó con hemorragia post-extracción dental. Digo, a pesar de haberse le transfundido plaquetas, se le volvió a transfundir plaquetas en el post. 12 horas después seguía sangrando. No mucho, pero continuo, no es normal, pues, ese sangrado. Le dimos ácido tranexámico como fibrinolítico, y al día siguiente, pero ya teníamos factor 7 recombinante, que es la otra indicación que tiene el factor 7 recombinante, además de pacientes con hemofilia inhibidores, tanto hereditarios, hemofilia hereditaria como hemofilia adquirida, para pacientes con deficiencia de factor 7, y la otra indicación del factor 7 recombinante es para pacientes con trombastenia de Glassman, que tiene deficiencia de la glicoproteína alfa 2B beta 3 y que no tienen refractariedad a la transfusión de plaquetas. Pero bueno, por fortuna, un poquito antes de un poco antes de las 24 horas dejó de sangrar, pero bueno, ya nosotros estábamos pensando que tenía refractaria las plaquetas, entonces dejó de sangrar y tendrá como 6 días, 5 días de egreso, no menos, perdón, y esto con Peña Nieto, ¿no? 5, 6, 7, ¿no? No ha regresado, porque es lo que le dijimos: si tú sigues con sangrado, tienes que regresar de inmediato al hospital, porque después, a veces después de 4 días de extracción dental, hay una reactivación fibrinolítica. Entonces, bueno, estar en alerta, y si fuera el caso, es transfusión de factor 7. Algunos casos, ya para terminar, y eso que no hemos entrado ni siquiera en la evaluación de los tiempos de coagulación, nos quedamos aquí, ¿no? Es algunos casos reales que comento. Es una paciente de 37 años, alteración en tiempos de coagulación, lo mandan porque tiene una programación para rinoplastia, no tiene historia de hemorragias, y bueno, tiene TP y TTPA prolongados. Yo cuando la veo, tiene un TP y TTPA prolongado,
¿no? Y bueno, pues ya quería operarse y la paciente se desespera porque yo vine porque me quiero operar y no me han resuelto el problema. Entonces, bueno, le mandamos a dosificar factores de coagulación a esta paciente. Y bueno, esta paciente salió con un TP de 19 contra 11, TT 3725 y TTP 3732, ¿no? Es decir, llamaba la atención que tenía alteración de todo, tenía fibrinógeno de 250, pero al final tiene una deficiencia de factor 2. Se repite y al final tuvo una paciente que tiene una deficiencia de factor 2, ¿no? Bueno, es la misma paciente. Esta es otra paciente. Bueno, esta fue hace algunos años, 27 años, Alejandra. Ups, perdón. Ok, 26 años y se mandó con el diagnóstico de una enfermedad von Willebrand. Ella, su principal problema tenía hemorragias transvaginales prácticamente desde que empezó a menstruar. O sea, era un caos. Y bueno, pues siempre se quedó con el diagnóstico. Respondía a desmopresina, era algo que llamaba la atención, ¿no? Entonces, bueno, yo le continué con desmopresina. No tenía datos particularmente que sospechara de von Willebrand. Tenía una función del 40%. En lo que referían algunos estudios que se había hecho, factor 8 el 156%. Con 40% de von Willebrand, en realidad el criterio de von Willebrand es menos de 30% de actividad del cofactor. Este es cofactor, porque era el que hacíamos en ese momento, el cofactor, la aristocetina. Se considera arriba entre 30 y 50 se considera el criterio es paciente con bajos niveles de von Willebrand. La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia está tratando de reclasificar a este grupo de pacientes con sospecha de von Willebrand. En el momento actual no se sabe qué es lo que vaya a aparecer con eso. Entonces, en realidad no cumplía con el criterio de von Willebrand ni explicaba la severidad de la magnitud de las hemorragias, ¿no? Entonces se quedó con ese diagnóstico y luego yo le repetí la prueba y salió con 98% del cofactor de la aristocetina. Entonces seguía existiendo la duda. Entonces yo me quedé con la duda de que la paciente tenía una trombocitopatía. Le mando a hacer una gregometría plaquetaria. Y estos son los resultados de la gregometría, ¿no? Perdón, del cofactor. Y yo me quedé con el diagnóstico con una trombastenia. Lástima, mejor aquí no está completo. Digo, fue prácticamente un copia y pega, perdón, del expediente. Y no me quedé, no le tuve la cautela de tomar las fotos de la gregometría. No agregaba con ADP. Entonces, al final, esta paciente, ¿qué sucedió? Esta paciente se quedó con el diagnóstico de trombastenia, seguía sangrando a pesar de esto, y al final me dice, doctor, estoy harta. Hágame histerectomía. Oye, pero eres una paciente joven, puedes tener hijos, no me interesa tener hijos, ya estoy harta de que cada vez que menstruo tengo que usar un pañal, entonces ya no quiero saber nada de menstruaciones, por favor, quíteme el útero. Bueno, ustedes saben que una de las indicaciones, tanto en von Willebrand como en trombocitopenia, es cuando hay un sangrado que no se controla con nada, es hacer ablaciones o hacer histerectomía. De hecho, incluso el ginecólogo le planteó la posibilidad de hacerle un legrado. Dice, ya me han hecho legrados, dice, no me interesa nada. Entonces, al final la paciente terminó siendo, como marca aquí, una histerectomía, se le retiró el útero y adiós sangrados, o sea, evidentemente. Pero vamos, a lo que me refiero es que después de esto no hubo ningún otro dato de hemorragia o de sangrado. Entonces, son retos en el día a día que uno tiene que enfrentar con este tipo de pacientes. Entonces,
He tenido pacientes que vengan a consulta con plaquetas gigantes, con plaquetas de 3,000, lo llevan con 20,000 y están tratando con esteroides ahí mismo en el hospital, y al final que resulta ser un síndrome de trombocitopatía con plaquetas gigantes, cuando ya los analizas, los estudias, y puede ser un Bernasolier, puede ser algún otro trastorno. Por ejemplo, en este caso, pues, perdón, este caso, que la ristocetina era del 7%. Agregaba lo demás y 7%. Al final se quedó, tenía trombocitopenia, plaquetas gigantes, una enfermedad de Bernasolier. Entonces, pues aquí la invitación es que uno tiene que ser muy, muy consciente de la historia clínica, de los datos que presenta el paciente para poder establecer los diagnósticos. Y esto es, bueno, son imágenes reales de cómo vemos las gráficas. A veces el paciente nada más nos lleva el resultado. Entonces yo habitualmente cuando le mando la gregometría, enfatizo, mándenme las curvas, o sea, las gráficas. Digo, pues al final lo que tienen que hacer es imprimirlas, ¿no? Entonces, por favor, mándenme las gráficas o mándenme las fotos, no tengo problema, pero yo quiero ver las curvas. Entonces, acostúmbrense que no solamente se queden con porque quien les manda el resultado ya lo está interpretando. Te dice agrometría 50% con esto, o por ejemplo aquí te dice 70%, 60%, pero dices, si tú le dices, bueno, yo las quiero interpretar, o sea, está bien que me pongan resultados, pero mándame las curvas, porque yo quiero ver qué tiempo se está llevando a cabo la agregación, porque yo tengo que hacer la correlación clínica con laboratorio. ¿Sí? Está bien que me importes, pero siempre les insisto, pida por favor que le manden las curvas, ¿sí? En el laboratorio para poder hacer la evaluación integral del paciente. Entonces, nos tenemos que ir adaptando, acostumbrando a interpretar las curvas. A lo mejor aquí yo no sé si es el paciente o el testigo, pero siempre hay que pedir, a ver, el paciente, el testigo, realmente lo ideal es que en el mismo gráfico yo preferiría, pero bueno, aquí es opcional porque se pueden ajustar las curvas, que me pongan la curva de si este fue el paciente, bueno, ponme el testigo cuánto agregó, que llegó hasta acá, igual acá, ponme el testigo, ¿no? A veces el paciente agrega más que el testigo, ¿no? Entonces, también hay que ver las dos formas en relación a eso, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte clínica y de correlación que les estaba insistiendo, ¿sí? Para poder establecer los diagnósticos. Aquí lo vamos a dejar con esta valoración de la interpretación de las pruebas de hemostasia, porque apenas vamos a la mitad. Esta interpretación de las pruebas de coagulación y es la interpretación clínica, porque ya vimos la parte del laboratorio que es muy importante, pero yo lo quiero hacer es la correlación clínico, como así le puse el título a la plática, es correlación clínico y laboratorio. O sea, yo necesito estar haciendo esta correlación que me permita a mí hacer diagnósticos. Yo no dudo del laboratorio. De hecho, yo le doy credibilidad al laboratorio sabiendo que el laboratorio me ha dado los resultados totalmente correctos. Y con base a eso, pues yo sigo adelante, ¿no? Porque, bueno, aquí depende mucho del laboratorio. Ahora, si el laboratorio no está funcionando, pues a lo mejor yo estoy haciendo gastar a veces el paciente que venga 2, 3 veces a tomarse muestras cuando no lo estoy haciendo las cosas correctas, ¿de acuerdo? No sé si alguien tenga alguna duda. Hay una prueba que se llama detección de monómeros de fibrina solubles que se hace en el laboratorio. Sí, ya no se usa. Se usaba en antaño. Era la prueba de etanol y la prueba de sulfato de protamina. Ya se dejaron de hacer. En realidad ya no se hacen, por los PDF y los dímeros vinieron a sustituir esas pruebas. Lo hacíamos, nosotros lo hacíamos, me refiero en el laboratorio, ya no lo hacía la química, y ese es para saber, tratar de establecer, bueno, cuando la prueba es insoluble el coágulo, es que el coágulo funcionó y se está generando factor 13 y el coágulo en este sentido es insoluble. Sí existía esa prueba, entonces sí enfatizo, pero ya esas pruebas ya no se están empleando. Los equipos automáticos hacen las diluciones. No, bueno, pues nada más es lo que hay que hacer. Uno hace las diluciones, o sea, el equipo no lo hace.
Entonces, tú lo que haces, la haces la dilución y nuevamente lo metes a hacer un TP. Entonces, uno lo tiene que hacer y el equipo es lo que hace. O de antemano, tú metes tu valor de la prueba del paciente y el testigo y en automático le metes los otros tubos y entonces el equipo lo que va a hacer el TP y te va a dar los valores en relación a eso. Entonces, cuando tú ya tienes las diluciones hechas, digo, tú las pipeteas, haces las diluciones, las tienes que hacer. Aquí es muy importante el pipeteo. Yo, como les dije, yo me he metido al laboratorio, pero ya no lo hago porque yo sé que manualmente soy muy torpe. Bueno, no tengo esa capacidad, ¿no? Pero sí es importante, me meto al laboratorio, llego al laboratorio, le pregunto a la química, veo qué está haciendo. Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho a tener ese expertise. Y a mí algún momento me tocó estar en un laboratorio validando las pruebas, ¿no? O sea, más que cuestionar, validaba, bueno, es esto, hay que hacerle esto. Entonces, en algún laboratorio me tocó estar así, entonces, pero no cuestionaba yo los resultados del laboratorio, nada más decía, tiene TP prolongado, bueno, uno es ratificarlo y dosificar, por ejemplo, factor 7, ¿no? Y eso es lo que hacía, pero yo no corría las pruebas, porque cuando me tocó hacerlas, pues salían todos los resultados alterados, ¿no? Entonces, para eso creo que es importante el equipo, que seamos un equipo, ¿no? O sea, al final a mí me interesa que yo como clínico sea un buen clínico y el de laboratorio sea una buena persona de laboratorio. Nos faltan varias clases. El próximo módulo, pues tenemos que abarcar la mayor parte. Nos faltan los temas de calidad. Carlos Virgen, sé que ahorita que mientras estuve en la charla me estuvo marcando, él me dijo que tenía algunos problemas de enlace. De hecho, estoy viendo que me marcó 2 veces. Yo creo que debe haber tenido algún problema. Pero bueno, tenemos la de Carlos Virgen, que él sí se comprometió, pero me estoy viendo que está confundido con las horas, porque primero creyó que no era la clave y dice que ya le dije que era la misma clave, entonces dice que se conectaba a las 4 de la tarde, ¿no? Pero bueno, ok, fue una confusión, falta de comunicación entre él y yo. Y la falta la de plática de Leo, que creo que es muy importante, Leonardo, que es un experto en calidad, que nos hable de la parte de todo lo que tiene que ver con la gestión de calidad en los laboratorios, los requerimientos, que eso tendría que aplicar para todos. Es la parte que no nos gusta porque detrás de eso hay mucho trabajo, pero cuando un laboratorio tiene todo impecable, se trabaja ya el laboratorio, hay que trabajar unos meses, pero ya después el laboratorio con manuales, procedimientos, trabaja absolutamente solo. Y quien llegue, este es el manual, así tienes que trabajarlo. Y eso evita muchos conflictos en los laboratorios. Entonces, eso sí es importante estarlo enfatizando. Entonces, bueno, estamos emplazados a terminar en la próxima sesión eso. Les voy a poner casos clínicos que ya no me voy a pasarlos. Estas pacientes que tenemos el día de hoy, esta semana, perdón, que les comenté, voy a comentar. Que estoy viendo, tengo varias fotografías de ahí de los pacientes, son como 30 fotografías de los pacientes que quiero mostrarles. Simplemente para muestra, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, este es un paciente con hemofilia, el que les digo que llegó todo la lesión de la cara. Incluso si alcanzan a ver, digo, se las voy a poner, prometido. Incluso abarcó hasta la lengua. ¿Ustedes ven? O sea, se cayó de la bicicleta, pero lo que le tienes que decir a un paciente con hemofilia es no hagas esto y hacen completamente lo contrario.